Muy buenos días, estamos en la clase número 20 de inglés para los estudiantes de quinto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos permite saber con el contenido se pasa al portafolio, ¿verdad? Bien, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Miren que no está aquí el icono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ya lo pasaron en la clase anterior, ¿sí? Por eso no está el icono aquí. Vamos a recordar los adverbios de cantidad. Tenemos a many, que se utilizaba para sustantivos contables, a much para no contables, a some para ambos casos, a few para sustantivos contables, a little para sustantivos no contables y a lot of para sustantivos contables y no contables, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos repasando? ¿Por qué les digo esto? Porque lo que vamos a ver hoy es la formación de preguntas para ser utilizadas en caso de sustantivos contables y no contables, ¿no? Esas preguntas son how much y how many. Vamos a ver cada una de ellas a continuación de esto y esto les sirve como recordatorio porque estas palabras las van a usar allí, ¿sí? Por favor, eh, por eso estoy poniendo aquí como recordatorio, miren que no está el icono de pasar. Quiere decir que esto no lo van a volver a pasar porque ya lo han pasado. Bien, empecemos con el uso del how much. How much es, digamos, una pregunta que se utiliza solamente con sustantivos no contables. Por ejemplo, how much cereal do you want? ¿Qué tanto cereal quieres? Te estoy preguntando, ¿no? Tú responderías algo como I want a little cereal. Quiero un poco de cereal. No estoy contando específicamente o no estoy especificando cuánto, si no estoy diciendo un poco, puedo decir mucho, algo, no es específico. Entonces, how much entra aquí porque el cereal es un sustantivo no contable. Otro ejemplo, hablando de la sal, que es un sustantivo no contable también. Nos dice aquí, how much salt do you want? ¿Qué tanta sal quieres? Y se responde o se respondería, pues dependiendo de los gustos, I want a little salt. Quiero un poco de sal. Un poco, una pizca. Poquito. No estoy especificando cuánto. Y por ende utilizo el how much porque justamente la sal es un sustantivo no contable. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Vamos entonces a ver en la práctica, a ver si quedó comprendido. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que completar las oraciones. Tenemos ya las preguntas y ¿qué hay que hacer? Hay que responderlas. ¿Sí? Vamos a empezar. Tenemos aquí la primera pregunta, how much sugar do you want? Y tenemos que responder utilizando el adverbio a little. Siempre se comienza I want. ¿Por qué aquí I want? Porque el verbo es want. Do you want? Querer o buscar. Bueno, en este caso significa querer, pero lo que hay que recordar es que se responde utilizando el mismo verbo de la pregunta. Aquí es want, pero acá no es want, es have. Acá otra vez es want. Entonces debemos fijarnos en eso. ¿Sí? En este caso es want, por eso se va a responder con want. I want la respuesta. Y este es el adverbio que tenemos que utilizar en la respuesta también. Entonces, ¿cómo quedaría esta respuesta? I want a little sugar. Quiero un poco de azúcar. ¿Quedó entendido cómo entonces se hace la práctica? ¿Sí? Ahora sí. Este era el ejemplo de introducción que les doy. Y ahora les toca ya a cada uno de ustedes. Vamos a hacer la práctica con las otras oraciones. ¿Algún voluntario? Si no, comienzo a nombrar. A ver, Mani José.
Es esta oración I aquí. want. Esta de aquí es. How much flour do you have? Want a lot of flour. I have a lot of flour. I have. ¿Por qué I have? Porque el verbo es have. Entonces, por ende, voy a responder con el mismo verbo. I have a lot of flour. Tengo mucha o un montón de harina. ¿Correcto? Vamos con el siguiente. Israel González. La pregunta es, how much rice do you want? Como el verbo es want, Sería I have a rock one. no, I want. I want. Want, Want. Want. I want. Utilizo el adverbio, que es some, y utilizo el sustantivo, que es rice. Por lo tanto, queda, I want some rice. Todo está ahí para poder usar. Ya, vamos entonces con Adonis, la de aquí arriba. I have a lot of water. I have a lot of water. Muy bien. I have a lot of water. Have porque el verbo que está usando en la oración es have. A lot of porque es el adverbio que me están dando. Y water porque es el sustantivo que está aquí. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Matías Yagual. I have a lot milk. No, a lot of no es. Este es el adverbio. I much. No, I have. I have a like much. No, I have much milk. I have much milk. I have much milk. Bien. Siguiente y último. Charles Game. ¿Cómo iría la última? La última iría a iría I have. I have much. No, mira cuál es el adverbio. I have I have a little do you there? I have a little tea. Era un poco de té, ¿no? Recuerden que tenemos que usar los recursos que nos están dando aquí. En este caso, el adverbio, el verbo y el sustantivo. Bien, continuamos. Ya vimos el uso del how much. Ahora vamos a ver el uso del how many. Y el how many se utiliza ¿para qué? Para sustantivos contables. Y eso es todo. Solamente para sustantivos contables. Y se responde, pues, eh, contando, digamos, los objetos o nombrando los objetos en su cantidad correcta o en la cantidad que se desea. Por ejemplo, la pregunta de aquí dice, How many books do you need?
¿cuántos libros necesitas? Y la respuesta dice, I need 3 books. Necesito 3 libros. Estoy especificando cuántos de esos objetos yo necesito o yo requiero. La siguiente pregunta, el siguiente ejemplo dice, How many birds do you see? ¿Cuántos o cuántas aves ves? En este caso, no estoy especificando cuántas aves, pero sabemos que aves es un sustantivo contable. Entonces, o bien puedo responder la cantidad de aves en el caso de que las viese, o en el caso de que son un grupo y realmente está complicado contar, no porque no sean contables, sino más bien porque como están arriba, pues es complicado contar algo en movimiento y peor aún arriba. La respuesta sería I see a few birds in the sky. Veo unas pocas aves en el cielo, no pocas aves en plural. Bien, al igual que el anterior, hay práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Completar las oraciones o responderlas, mejor dicho. Bien, tenemos la primera pregunta. How many boats do you see? Se utiliza el adverbio some y se utiliza el verbo también. Sería, por lo tanto, I see some boats. Veo algunos botes. Some, recordemos que se utiliza para contables y para no contables. Así que vamos entonces a continuar. Bien, vamos con la siguiente oración. Aquí tengo a alguien con la mano alzada, María José. Es I need 5 volumes. I need 5 volumes. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos globos necesitas? Entonces tú dices, necesito, I need 5 balloons. Necesito 5 globos. Balloons es globos, por cierto, no es balones. Javier, Adonis. I see a few cones. Muy bien. I see a few comments. Así es. Nada más que hacer ahí. Estoy utilizando el verbo, el adverbio y el sustantivo. Charles Game. I I I I need 4 jackets. I need 4 jackets. Muy bien. ¿Cuántas chaquetas necesitas? Necesito 4 chaquetas. Correspondiendo en cantidad en este caso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Algún voluntario? A ver, Ronnie Centeno. I have 9 discs. Muy bien. I have 9 dicks. How many dicks do you have? I have 9 dicks. Muy bien. Digo la última porque ¿Que tienes activado el micrófono? Ah, no. Olvidé desactivar. A ver, Carla. God depends a lot of. A ver, no. Comienzas con I. Observa las oraciones anteriores. I, I el verbo, que es need. need pens No. I need a lot of a lot pen. money pens. A ver, I need a lot of pens. Esa es la respuesta. I need a lot of pens. No sale.
Ahí salió. I need a lot of pen. ¿Cuántos bolígrafos o cuántos esferos necesitas? Necesito un montón de esferos, un montón de bolígrafos o como le decimos aquí, plumas. Continuamos. A ver, ahora tenemos aquí el uso de ciertas palabras que utilizan algo llamado, en español le decimos gerundio, en inglés se le suele llamar también así, o también se le suele llamar presente continuo, que básicamente es el verbo agregándole la terminación ing. ¿Qué dice aquí? Nos dice que podemos usar esa forma, que es el verbo más la terminación ing, o la forma infinitiva después de los siguientes verbos. ¿Cuáles verbos? Continue, hate, like, love, prefer y start. Por ejemplo, en continue nos dice ahí, podemos usar estas dos formas de escritura. They continue smoking. Observen que el verbo es smoke, pero está la terminación ing. Y acá está utilizando ya no el ing, sino el verbo en su forma infinitivo, agregándole el to. They continue to smoke. ¿Qué significa? Significa que ambas oraciones pueden usarse después de estos verbos. Estos verbos nos van a servir más adelante para establecer la escritura de ciertos párrafos, ¿no? Con un poquito más de nivel de complejidad. Por ahora vamos a conocerlos así, nada más. Por ejemplo, el verbo hate. Aquí está aplicada en una pregunta. Do you hate working on Saturdays? ¿Odias trabajar los sábados? O puedo escribirlo así. Do you hate to work on Saturdays? El significado no varía, es el mismo. Simplemente varía la forma de escritura. Working, que es el verbo más el ing, o to work, que es el to más el verbo. El verbo like. I like swimming. I like to swim. Ambas tienen el mismo significado. Me gusta nadar. Siguiente. Love. She loves painting o she loves to paint. Ambas tienen el mismo significado. Ella ama pintar. Prefer. Pat prefers walking home o Pat prefers to walk home. Walking to work. Mismo verbo aplicado de formas diferentes. Y por último, start. Nos dice aquí, they start singing o they start to sing. Del verbo sing, que es el mismo en ambos casos, solamente que con reglas diferentes. Solamente después de estos verbos se puede escribir así en ambos casos. Más adelante veremos un poquito más de las reglas del presente continuo para poder usar estos verbos. Bien, aquí tenemos la práctica que tenemos que cambiar de infinitivo a gerundio, o sea, el ing, o al revés, del gerundio al infinitivo, dependiendo de cómo esté, ¿no? Por ejemplo, aquí está en gerundio porque está ing, hay que cambiarlo en infinitivo. Acá está ya en infinitivo y hay que cambiarlo a gerundio, es decir, con el ing. Vamos a ver. Tengo a Charles Game. En la primera va Miriam loves watch TV. Miriam loves to watch TV. Correcto. Vamos con la segunda, que me parece que es la de acá. A ver, María José. My father had smoke. Smoking. Ah, pero no era esa, era la de acá, me equivoqué. Bueno, ya lo dijiste, ya está muy bien. Pero acá es smoking. Aquí no falló. Me equivoqué, pensé que era la de acá, pero bueno. Nos dice aquí, I prefer to walk to school.
¿Cuál sería la forma cambiada? En este caso al gerundio. I prefer walking to school. ¿Ya? Y ahí viene la que dijo María José, ¿no? Que es la de acá. My father hates smoking. Y por último, nos queda la última. Matías igual. My sister continue studying. My sister continues studying. Observa. Studying. To study, aquí es studying. Agregándole el ing, ¿no? No se preocupen, esto igual lo vamos a seguir viendo más adelante, como el presente continuo, ¿no? Bien, ahora sí, viene su deber. ¿En qué consiste su deber? En escribir preguntas con el how much o con el how many, ¿sí? How much, how many. Digamos que normalmente nosotros respondemos las preguntas. Ahora las preguntas ya están hechas. Perdón, las respuestas ya están hechas. Lo que hay que hacer son las preguntas. Por ejemplo, aquí la respuesta es esta. There is some bread in the kitchen. ¿Cuál sería la pregunta para esa respuesta? How much bread is there in the kitchen? Acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos ya las respuestas y hay que escribir las preguntas. Por ejemplo, aquí dice, there are 7 tomatoes in the refrigerator. 7 tomatoes es un sustantivo contable. Por lo tanto, se utiliza el how many. Ahí ya tienen una pista. Empiezo a usar el how many y digo, how many tomatoes are in the refrigerator, ¿no? Entonces, ahí viene la respuesta que ya está hecha, ¿no? Lo que tienen que hacer ahora son las preguntas. Fíjense en si son contables o no contables. Si son contables, how many. Si no son contables, how much. ¿Listo? Y la segunda parte de su deber consiste en completar las oraciones con estas palabras que están aquí en este cuadrito. Obviamente ustedes tienen que escoger bien dónde va cada una de ellas. ¿Sí? Bien. Ahora, dicho esto, con esto termina la clase de hoy. Desde este deber no tienen que enviarlo por ningún medio. Tienen que hacerlo y archivarlo en su portafolio para su revisión. Dicho esto, estamos por finalizar la clase de hoy y nos veremos en una ocasión con un nuevo parcial de la asignatura.